Se quedó solo. La locura, llevada a cabo por Daniel Noboa, ha provocado una brutal respuesta de la OEA, o bueno, vamos a decirlo mejor, de los países miembros de la OEA. Noboa, en sus horas de insanía, había exigido que el organismo atienda la solicitud de Ecuador, la cual tenía un único propósito: demostrar que México había intentado socavar la figura del asilo político, esto en favor de Jorge Glass. Pero todo ha salido mal. Un rechazo unánime es el que se hizo sentir en el organismo. Ha sido tal la brutalidad de Noboa que incluso Luis Almagro ha tenido que bajarle el dedo. Ecuador, o mejor dicho, el mandatario de Ecuador, acaba de romper con un código sagrado, la Convención de Viena, y el castigo llegará más temprano que tarde. Hola amigos, mi nombre es Fabricio Torres, investigador de prensa alternativa, y me encuentro en compañía de Enzo Anchante, jefe de prensa y un amigo personal con quien hablaremos de este nuevo capítulo que tal vez sea un capítulo de terror para Noboa y su séquito. Hola Enzo, ¿cómo estás? De alguna parte del mundo, ya ni decir Perú, alguna parte del mundo. Mauricio, ¿cómo estás? Abrazo para ti y para todo nuestro público de prensa alternativa. Ha sido una tarde movida, ¿no? Un martes movido, con muchas cosas que han pasado en el plano político, geopolítico, si se quiere. El mensaje de la OEA que llega, no voy a decir con un ligero retraso, sino con varios días de retraso. Varios días de retraso. Una condena de Luis Almagro, casi maquillada, no sé hasta qué punto sea genuina, sobre todo cuando hace unos días la OEA hablaba sobre dialogar y voltear la página, ¿no? Un mensaje bastante tibio para muchos. Esto pasó el viernes, no pasó ayer, no pasó antes de ayer. Han pasado días para que después de tanto carga montón mediático y diplomático, la OEA salga a pronunciarse con un poco más de dureza, entre comillas. Hay que hacer una aclaración que el mensaje, el rechazo, la condena a Daniel Noboa es en la OEA. ¿Qué quiere decir esto? Forma parte de una lectura de enviados, representantes de los países de América Latina en su gran mayoría, porque también sabemos que hay injerencismo de otros lados, pero el organismo como tal habló con mucha tibieza. Insisto, veíamos comunicados de hace algunos días, por ejemplo, hablando de fascismo en Venezuela, por poner un ejemplo, y hablando puntualmente de Nicolás Maduro, por todo el asunto vinculado al Esequibo. Pero de lo que pasó el viernes en Quito, en la Embajada de México, hubo un primer comunicado bastante tibio, una condena, entre comillas, en la cual ni siquiera se hacía mención del presidente, Daniel Noboa, ¿no? Se hablaba con mucho eufemismo, se hablaba con mucho temor, con mucho temor a decir algo incómodo, algo inapropiado para los intereses de ya sabemos quién. Entonces, este mensaje que llega en la OEA, insisto, que no es algo que represente enteramente el organismo, sino a los países miembros, que no es lo mismo, porque entendemos que la representación de la OEA cada vez es menor en América Latina. De hecho, México habla ya de acudir a la CELAC. Hay mayor seguridad o certeza que en otras instancias y organismos hay una condena más ejemplar de lo que está pasando. Pero el mensaje de la OEA sí que es crítico, importante, valorable, no desde el punto de vista de, insisto, de lo genuino que pueda ser, sino de la situación que vive Daniel Noboa en este momento. Un mal chiste, una aventura insólita, torpe, una decisión cuestionable bajo cualquier término. Incluso, ¿cómo habrá sido de absurdo lo hecho por Noboa, que hasta Argentina, a través de su representación en la OEA, ha condenado lo que pasó? Hablamos del gobierno de Javier Milei, nada menos. Puede parecer poca cosa, pero no lo es. Hablamos de un Noboa que ahora mismo se vuelve en un tipo aislado prácticamente. Una decisión, insisto, absurda, que ha recibido un rechazo profundo, con distintos matices, ¿no? Ya lo hemos mencionado en otros informes. Algunos tratando de no hablar del presidente Noboa como tal, no hablar de la figura del mandatario, sino hablar de un escenario crítico provocado por Ecuador. Eso es lo que sí me llamó la atención, ¿no?
Me llamó mucho la atención este detalle, que pocos pusieron nombre y apellido al autor intelectual de esta decisión autoritaria, Daniel Noboa. No ha sido Ecuador, hay que hacer énfasis en este punto. Daniel Noboa no representa a Ecuador. O sea, para fines políticos, podemos decir que sí, está vinculado a un mandato y es la cabeza de una nación, pero estoy segurísimo que muchos de nuestros hermanos ecuatorianos no se sienten representados por este señor y han condenado también enérgicamente lo que pasó en la Embajada de México. Prueba de ello es, por ejemplo, Rafael Correa, exmandatario ecuatoriano, quien ha sido el primero en pedir perdón en Ecuador a México por lo que pasó. Un acto bastante reprochable, incluso en la OEA, me imagino que lo habrán dicho con algo aquí en la garganta, ¿no? Un óvalo acá que sabemos, ¿no? A qué me refiero. Con mucho temor comparando lo hecho por Noboa con la dictadura de Uruguay de hace algunas décadas. El propio Almagro lo tuvo que decir. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar más allá de este mensaje? ¿Hacia dónde nos dirige esta condena? Enérgica, por cierto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el siguiente escenario? México, desde luego, insiste sí que llevará esto a instancias mayores como la Corte Internacional de Justicia. Desde Ecuador se habla ya de un juicio político para los ministros que formaron parte de esta insanía, tal y como tú lo dijiste, Fabricio, al inicio. Uno se preguntaría cómo va a terminar Daniel Noboa. Uno se preguntaría también si este es el primer paso de algo mucho peor, porque si este señor ha demostrado que no le interesa respetar y viola abiertamente una convención como la Convención de Viena, que le importa un bledo las normas internacionales y golpea algo tan sagrado, me pregunto qué va a pasar cuando continúe con su mandato y hayan protestas tal vez por una situación, un descontento vinculado a la economía, qué sé yo, muchas cosas que pueden pasar en un Que van gobierno a como ver, este. que van a ver. Sí, desde luego. Entonces, uno se preguntaría cuál va a ser la respuesta de un Noboa al que no le interesa en absoluto respetar las normas, que escribe sus propias normas. Ese es el primer paso para una dictadura. Puede parecer exagerado, puede parecer una locura, puede parecer muy alarmista, pero la dictadura o las dictaduras comienzan precisamente con personajes, primero que se sienten blindados para actuar como les da la gana, y segundo que tienen esa sensación de ser dueños del mundo, que son tristemente recordados, como el caso de Pinochet. De hecho, al hablar de este señor, entre comillas, ya el mismo AMLO lo había comparado con Noboa, o viceversa, si se quiere. AMLO hablaba de que lo hecho por Noboa ni siquiera había sido o había pasado por la cabeza de Pinochet hacerlo. Asaltar una embajada, un asalto, un secuestro también, si hablamos de la situación de Jorge Glass. Sí. ¿Qué nos espera con Noboa? Es la pregunta, Fabricio. ¿Qué nos espera con este señor? ¿Qué le espera al Ecuador, a nuestros hermanos de Ecuador, con este personaje que está obsesionado con mantenerse en el poder? Ese es otro punto también importante. Sí, obviamente, hay populismo de por medio, Noboa habla de que se cumpla con la justicia ecuatoriana, pero este rompimiento de relaciones diplomáticas, Nicaragua, México, es decir, ya deja un precedente bastante negativo para este señor. La pregunta del millón es si los jefes de Noboa, la gente que gobierna Ecuador, tal vez algunos no sean ecuatorianos necesariamente, sean del norte, pero no necesariamente de Ecuador. ¿Qué pensarán de este señor, de este personaje? Así es. ¿Tiene legitimidad? ¿No la tiene? En fin. El tema es muy rico, de hecho. No me quiero ir de esto último que has tocado, los riesgos de dictadura que hay ahí en Ecuador, porque sí, los hay. A ver, cuando hacía los informes yo acerca de este tema, preguntaba si es que aún no se había pasado esto, porque bueno, no se puede saber todo, y me dijeron varias veces que sí, y eran todos de dictaduras. No hay un gobierno que sea autoritario, que sea democrático, que respete esto, porque pudo llegar por democracia, pero en el camino
puede demostrar lo que verdaderamente quieren hacer, que es no respetar eso. Entonces, estos gobiernos, o este gobierno para centrarnos en ese, lo único que hace es demostrar de lo que es capaz. Si ha sido capaz de entrar o de posiblemente entrar en un conflicto con un país como México, como cualquiera que también pudo haber sido, lógicamente, es capaz de todo con su gente. Las protestas en Ecuador es algo lamentablemente común. Van a suceder, van a seguir existiendo, han existido y van a existir. Entonces, el peligro que existe con Novoa al mando, que muchas veces lo he dicho, es un tipo peligroso, pero no porque sea un genio maligno. Hay personajes malos que son inteligentes, tienen rasgos de inteligencia, pero este personaje no, ese tipejo no lo es para nada. Pero aún así es peligroso porque no sabe actuar y ya lo ha demostrado muchas veces. Pero para no alejarnos mucho del tema central, el cual es la OEA, llegar a resaltar, ¿no? Como se mencionó al inicio, los países de la OEA, no la OEA, como dice Almagro, cuando tuvo que condenar esto, lo hizo con, ¿no? Con algo tenía acá de repente, cuando estuvo almorzando, algo se atragantó y en ese momento estaba, ¿no? Que le molestaba la garganta, le costó mucho decirlo. Cabe resaltar también el que mencionaste, lo de Argentina, o sea, si había un presidente en Latinoamérica o un gobierno de Latinoamérica que podía apoyarlo, era el de Milei, que también reúne todo lo que él es, ¿no? Un tipo preso de sus emociones, un tipo que actúa como un niño berrinchudo, como le estaba diciendo todos estos días, pero ni él. Entonces, esto demuestra, si Argentina no está con él, si el gobierno de Milei no está con el gobierno de Noboa, porque no me gusta decir Argentina o Ecuador con estos personajes liderándolos, ¿qué le espera a Ecuador? ¿Qué le espera al gobierno de Noboa entonces, si no tiene el apoyo siquiera de quien pensaba que sería ese apoyo? Entonces ya no lo tiene. ¿Qué le espera a Ecuador? Es un punto interesante el que cuentas. A ver, vamos a recapitular un poco para que se entienda la idea, ¿no? Porque es que Fabricio hace énfasis en el punto de Argentina. Sabemos cuál es la línea de Javier Milei, una persona que ni bien llegó al poder, habló de combatir ideas, el socialismo le apesta, lo ha dicho miles de veces, ha sido crítico con AMLO, sabemos bien que la CNN fue una plataforma, obviamente hay algunos me dirán, bueno, es libertad de expresión, sí, claramente es libertad de expresión, ¿no? Por eso nosotros apelando también a la libertad de expresión decimos que Milei está loco, ¿no? Está loco, está chiflado. Y entre otras cosas, veíamos a Milei tratando de ser destructivo con el bloque en América Latina, la región. Se ha enfrentado a Petro, se ha enfrentado a AMLO, insistimos, ha dicho improperios sobre Evo Morales. Y uno pensaría, claro, que tras los últimos dimes y diretes con Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Milei fuese un poco más eh, empático, entre comillas, si cabe el término, con Ecuador, con el gobierno de Ecuador. Pero no, resulta que Guillermo Raimondi, que es representante de Argentina en la OEA, fue muy claro en un punto. Acá tampoco le vamos a poner una capa, ¿no? Yo no lo conozco personalmente, pero entendemos que todo pronunciamiento parte de una idea de un gobierno. Aunque quién sabe, ¿no? Porque últimamente da la impresión de que Milei no toma decisiones en Argentina, pero bueno, no nos apartemos. Guillermo Raimondi dice literal que ninguna diferencia puede justificar la violación de un principio fundamental de las relaciones pacíficas entre Estados, como, y él lo cita, ¿no? La protección de la misión diplomática por parte del Estado receptor. ¿Qué quiere decir esto, señores? Por más que no nos llevemos bien con el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador, Novoa, te pasaste de rosca, De como dicen en lujo. Argentina. Te pasaste de rosca. O sea, lo que hizo Novoa, insistimos, va a tener la repercusión que debería tener cuando esto concluya ya en una Corte Internacional de Justicia dándole la razón a México y ver las consecuencias de esto. Porque, ¿qué pasa? También entendemos que vendrá después de la condena eh, el lavado de manos, ¿no? Ministros de Novoa que dirán que ellos solamente obedecían órdenes del presidente.
Me parece que eso es algo que pasará más temprano que tarde. Lo veremos venir muy pronto, en los próximos días. Yo creo que este asunto va a ir un poco más lejos de lo que estamos viendo. Sí, se le condena a Daniel Noboa en la OEA, es verdad, en la OEA, no la OEA, en la OEA, han sido los países miembros de la OEA los que han salido a disparar contra él. Pero más allá de eso, vamos a esperar en qué se traduce esta condena. Desde luego, insistimos, no vamos a celebrar bajo ningún término que el bloque, que América Latina esté en una situación de enfrentamiento continuo entre mandatarios, que eso a su vez lleva a rompimientos, que eso desde luego perjudica a los ciudadanos, porque esta ruptura de relaciones diplomáticas México-Ecuador es el comienzo de algo. No es solamente que se va la embajadora de tal país y bueno, las cosas siguen como tal, no, hay cosas más profundas, gente que se perjudica con esta decisión absurda de Novoa. Es una situación crítica, desde luego. Y me pregunto, ¿quién lo está cocinando? Nicolás Maduro, por ejemplo, y ayer lo dijimos en el programa, justo conversando con Jesús López Almejo, tu profe de RI, los invitamos de hecho también a que vean su canal de YouTube con una información muy rica y un análisis profundo. Lo conversamos ayer con Jesús López Almejo. ¿De dónde venía la mano? ¿Quién había, no sé si ordenado, pero en todo caso aconsejado a Daniel Noboa que esta era una buena decisión? Porque desde luego una misión como esta pasa por un filtro en primer lugar, ¿no? Una consulta para ver hasta qué punto esta locura puede llevarse a cabo. Nicolás Maduro, desde luego, ha sido muy enfático en un punto. Él cree que todo lo que estamos observando ahora mismo viene, ya saben dónde, ya sabemos dónde, Donde se espera, ¿no? Donde se espera. del norte, la Ajá. Que, tierra ujú. del tío Sam, para decirlo con cierta elegancia, ¿no? Hay cosas que no podemos decir, obviamente, en YouTube, pero tratamos de ser respetuosos, siempre Ujú. hablando de gobiernos, del establishment. Ajá. Enzo, Entonces, sí, para o complementar lo que me dices de la mano, ¿no? De este país que está al norte, muy al norte. AMLO mismo ha hablado acerca de esto y se ha quejado por porque Estados Unidos empezó a referirse acerca de esto de una manera muy tibia, ¿no? Muy casi como leído con un papel pegado detrás, ¿no? Como decir, lo lamentamos, condenamos esto, bla, bla. Entonces AMLO salió a decir, ¿por qué, ¿por qué no tienes tanta energía para decir esto? O sea, ha ¿por qué te sido, cuesta tanto? discúlpame Fabricio, ha sido tan tibio como lo que pasó en Crocus, en el teatro de Crocus. Ajá, Rusia también dijo de manera muy eh, directa, nos sorprende el cómo Estados Unidos ha tratado este suceso tan lamentable, ¿no? Desde enviar un par de líneas de condolencias, bastante cínicas, por cierto, en las que ni siquiera se reconoce la nacionalidad de las personas que perdieron la vida. Les costó mucho decir, fueron rusos, hasta un mensaje en el que pedían, por favor, no incriminar a Ucrania, claro. ¿no? El doble rasero. No, obviamente no hay punto de comparación desde las pérdidas mortales, salvo que en los próximos días nos enteremos de una lamentable o un lamentable final o destino del señor Jorge Glass, ¿no? Tal vez un Sabemos lo que está suicidio, ¿no? pasando. Sí, claro, por eso digo, quizás desde el plano material, humano, si se quiere, desde el plano de lo que puede significar la pérdida de vidas, no es comparable en ese sentido, pero sí, si hablamos el doble rasero, ¿no? La interpretación para Estados Unidos sobre lo que está pasando. Una mirada muy crítica, entre comillas, muy tibia,
con poco peso, parecido a lo de Crocus, insisto, que en su momento Sí. salieron a hablar mal, no a hablar mal, a defender a Ucrania, mejor dicho, y a hablar mal de aquellos que ponían en tela de juicio la inocencia del régimen de Kiev. Ahora pasa algo similar, Fabricio. Ujú, es cierto. De hecho, yo redoblo la apuesta. Lo que dijo Occidente, porque Occidente no termina, ¿no? Empieza con Estados Unidos, no es único. Y recuerdo, para hablar también lo de Crocus y también lo que significa el comportamiento occidental, occidental me refiero a potencias occidentales, ¿no? Las llamadas potencias, también con lo que sucedió en la Embajada de México, en que Macron, por ejemplo, salió a decir, ¿no? Espero que Rusia no utilice esto. ¿Consideras que hay algún país que cree que espero que AMLO o México no utilice esto para, ¿no? Entonces puede suceder porque realmente todo lo que sucede puede estar o debidamente estudiado al milímetro o puede ser utilizado en el camino. También eso suele pasar. Entonces, No, y ujú, Fabricio, y dime. eso explica también cómo algunos candidatos, la señora Gálvez, por ejemplo, entre otros, tuvieron que salir a condenar lo que hizo Ecuador, o sea, lo que hizo Daniel Noboa, perdón a nuestros hermanos de Ecuador, lo que hizo Daniel Noboa. O sea, no les quedaba otro camino. Incluso los medios de comunicación, el señor Loret de Mola, por ejemplo, vamos, que sabemos que es muy crítico con Andrés Manuel López Obrador, tuvo que salir a cuestionar la decisión de Noboa. Es evidente. Ahora, yo no creo que lleguemos a esos niveles tan absurdos de decir que Claudia Sheinbaum va a agarrarse de este último acontecimiento para ganar votos, ¿no? No creo que se atrevan a algo tan vil, Ujú, a dar a entender que esto ha sido una provocación de México para que Ecuador responda con dureza y que esto a la vez genere una reacción bastante humillante, porque ha sido humillante. Lo que el señor Canseco vivió en la embajada de México en Quito ha sido humillante, ha ujú. sido humillante. Y esas humillaciones que han sido divulgadas, México, AMLO lo ha hecho, ha divulgado imágenes, videos que demuestran la agresión que ha sufrido el señor Canseco. Así es. Sí, lo que sucedió con Canseco demuestra mucho la violencia del tema. No fue una simple incursión, no fue simplemente que se metió y sacaron a Glass, a quien también golpearon y que también suicidaron, ¿no? O intentaron suicidar, digamos. Demuestra la violencia con la que actúa este intento de remedio de estos líderes occidentales, ¿cierto? Que ni ellos tampoco hacen bien estos temas, menos lo va a hacer el señor Noboa. Pero también para qué se utilice en ese sector, digamos, neoliberal, derechista, digámosle como ustedes gusten, es que hasta en eso hay niveles. Hay personas, como dices, de derecha, que han dicho, yo condeno esto, está mal. Hay personas que han redoblado la apuesta, son pocos igual, pero eso es aún más desleal lo que hace. O sea, creo que hasta para ser de este tipo de personas hay niveles. Hay gente que ha pasado una línea roja, o sea, pasar a defender al señor Noboa de lo que hizo, de este crimen que cometió, ya realmente sobrepasa cualquier tipo de línea, cualquier tipo de línea roja que pueda haber. Pero también lo que resalto es que estas personas junto a Novoa han quedado callados, porque, y resalto lo irónico de este tema, que Ecuador fue a pedir, ¿cierto? A decir de que México había socavado esto del asilo y bla, bla, y que le dijeron, básicamente dijeron, cállate, tienes tú la culpa y rechazamos de manera unánime todo lo que se ha cometido en tu gobierno, Novoa, ¿no? Bueno, con su persona que lo representa. Hablamos del irónico de esto y de cómo fue a rascar, digamos, a buscar algo, ¿no? Como cuando alguien limpia una olla y rasca hasta sacar todo, quiso rascar algo de apoyo y ni eso, cero, ni uno, cero, completamente cero. Yo hasta dudo del apoyo del enviado de Ecuador en la OEA, decir si realmente piensa que está bien lo que ha hecho Novoa. Yo hasta dudaría de lo que diga el representante de Ecuador. Dudo mucho. Creo que dudar es muy válido y realmente demuestra que Ecuador, el gobierno del señor Novoa, sépanme disculpar amigos ecuatorianos,
realmente está en el piso. Hablamos siempre de que la justicia tarda pero llega, pero bueno, ahora no ha tardado, llegó pero no ha tardado. Claro, lo de la OEA demoró bastante en política, en geopolítica, en temas como estos, un día es casi un año, es una eternidad. Entonces hablamos de que demoró, eso sí, la OEA demoró, pero llegó y está castigando duro a Ecuador y no va a ser el único, la CELAC también se va a unir, eso es más que seguro. Diversos países se han unido, algunos rompieron relaciones también, entonces hablamos de que Ecuador, el gobierno de Noboa está en el piso, pero en el piso, y porque ha querido, y porque lo ha querido, y porque ha seguido defendiéndose, pero claro, después de todo esto, una disculpa no lo vale, ¿no? Pero al menos reconocer, oye, me pasé, ni eso, ni No, eso. y Fabricio, es así que Novoa habló sobre esta situación nuevamente. Insiste, terco, como tú dices, ¿no? Terco, terco. Ha soltado una frase para justificar la decisión, porque uno pensaría que, bueno, Novoa estaría dispuesto, como tú dices, a conversar, a poder resolver las diferencias, pero él insiste en un punto, sí, textual. Uh -huh. Dice que la justicia no se negocia. Esa es su observación, su conclusión de todo lo que pasó el fin de semana y al inicio de esta también, por cierto. La justicia no se negocia. Esa ha sido su frase que soltó, que ha sido replicada en medios internacionales. Uno se preguntaría qué tan cierto es esto cuando sabemos que el señor Guillermo Lasso, que ha sido denunciado por enriquecimiento ilícito, continúa limpio de polvo y paja, ¿no? Guillermo Lasso, ¿eh? Guillermo Lasso, la justicia Sin no se embajada de por negocia. medio, ¿eh? En Ecuador hay justicia, dice Daniel Noboa. Bueno, parece que no, parece que no. Parece que la justicia antojadiza, vaya que no es ciega, que tiene bien puestos los binoculares, Uh que -huh. tiene una lupa, ¿no? No entendemos entonces cuál es el sentido de lo que dice Daniel Noboa, ¿no? La justicia no se negocia, y eso es lo que me llevó a tomar esta decisión. Una Eso, locura. habría que preguntarle eso en qué embajada está, ¿no? De repente ahí si se entera que está en una embajada, va y mete a sus policías, ¿sabes? Porque parece solamente busca No, gente que esté en la ¿tú, embajada, tú ¿no? crees tú crees que Noboa va a permitir que en su gobierno Guillermo Lasso sea sentenciado y enmarrocado y encarcelado? Eso no va a pasar. Hmm. Eso no va a Claro, pasar. No va a claro, por pasar. mientras a Jorge Glass va a tomar las fotos que sean necesarias, ¿no? Va a mostrarlo como él quiere, pero claro, con Lazo, con personajes dentro de lo que fue este gobierno, no va a hacer nada. Por eso me refería a que tal vez si está en una embajada por ahí, ¿no? Por ahí se animaba, pero ni eso, ni eso. Así es. Y un punto importante también, Fabricio, dentro de esta historia es la posición de Jorge Glass. Hemos hablado detalles no tan profundos, pero hemos hablado a grandes rasgos de lo que pasó con Jorge Glass. Ayer tú vi tu editorial, muy buena, por cierto, Ujú, hablando sobre gracias. Jorge Glass y la preocupación que hay por su estado de salud. Uno se pregunta también quién es el próximo en la lista. O sea, sabemos que Rafael Correa está en Bélgica en estos momentos, ¿no? Hay un asilo político que lo ampara, ¿sí? ¿De qué pueden ser capaces a partir de lo que ha ocurrido ahora mismo? Ujú, Del precedente Novoa, vamos a llamarlo así, el precedente Novoa, no el presidente Novoa, el precedente ujú, Novoa. Esta ujú, figura que se ha vuelto costumbre en dictaduras, en gobiernos autoritarios y en posiciones bastante ligadas a la ultraderecha. No olvidemos lo que pasó, por ejemplo, vamos, en la embajada venezolana en Estados Unidos hace algunos años. O sea, esto, lo hecho por Novoa, tiene tintes de ser inédito por la era en la que nos encontramos. Pero vaya que han habido episodios muy similares, con diferente respuesta, ¿no? Porque las dictaduras de hace algunas décadas, es verdad, en una era en la cual las comunicaciones no eran como ahora, tenían mayor legitimidad ujú. de algunos sectores de la
población, de la ciudadanía. Hoy en día, con la tecnología, con el avance de las redes sociales, decisiones tan alocadas, la prepotencia misma, queda grabada en un teléfono celular o en una cámara de vigilancia. Y es lo que ha pasado en la Embajada de México, en Quito. López Obrador ha presentado imágenes bastante crudas, pero que hacen honor a la verdad. Que hacen honor a la verdad. Entonces, dicho esto, Fabricio, sí es de cuestionarse cuál será la próxima decisión de Noboa, pero que también sepa Daniel Noboa qué efectos habrá, que lo que Así es. haga, que las decisiones que tome, ahora más que nunca van a ser observadas. Porque si no se hablaba mucho de Daniel Noboa, este es un ejemplo, nuestro espacio, Prensa Alternativa, habíamos hablado no tanto sobre Daniel Noboa, la figura de Daniel Noboa, lo que representa Daniel Noboa. Bueno, ha hecho méritos Daniel Noboa para que ahora los ojos del mundo estén puestos sobre él. Porque ahora, lo que haga de aquí en adelante, lo que ha hecho ya es histórico, eso va a quedar grabado, va a quedar grabado. Eso no hay manera, insisto, de eliminarlo, está registrado, documentado. Ahora, las cosas que haga de aquí en adelante, deberá entender el señor Daniel Noboa que el mundo lo está observando. Aunque claro, bueno, tal vez soy demasiado ingenuo, ¿no? Porque sí, pues, si hay personajes como Netanyahu que hacen lo que quieren también y arrasan con civiles, con niños, mujeres, y no le importa lo que diga el mundo, y dice que no hay poder sobre la tierra que lo detenga, tal vez esos ejemplos, esos referentes lleguen a la cabeza de tipos como Daniel Noboa, ¿no? Claro, no vamos a comparar lo que ocurrió quizás en el consulado iraní en Damasco, cuando enviaron, lo bombardearon literal, y aniquilaron a alrededor de 15 personas, si no me falla la memoria. Eh, Tal vez no tiene ese tipo de impacto visual, si se quiere, pero igual es un hecho condenable. La invasión a una embajada, el asalto a una embajada. Pero Así insisto, veamos hasta qué punto el autocontrol hace que este señor Daniel Noboa no siga cometiendo actos tan absurdos. Así es. Enzo, una charla muy rica. La verdad es que la hora se me fue volando. Estoy viendo que ya va casi media hora. La verdad es que es algo rico, algo interesante poder conversar en el lugar en el que estés, donde estarás. La verdad que no sabemos. Espero que haya sido también muy rico para el público que nos está viendo. Si les gusta esta iniciativa, los invito a comentar, a darle un like, a suscribirse, a comentar también acerca del tema. Enzo, ¿algo para cerrar te gustaría comentar? Sencillamente a nuestro público, tal y como tú lo dices, Fabricio, dejen sus comentarios. Es importante, importantísimo de esta plataforma que es YouTube, que este tipo de mensajes lleguen a más público, más gente. Sí, Con un like, compartiendo, comentando, eso ayuda a que nuestras publicaciones puedan tener una mayor cantidad de, digamos, visualizaciones, recomendaciones, suscriptores, etcétera. Si ustedes en verdad se sienten parte de lo que estamos diciendo, en verdad sienten que hay una afinidad, ayudaría mucho que ustedes como ciudadanos de la patria grande también se vinculen a esto, escriban, comenten, saber que están ahí, yo sé que están ahí, pero no hay nada mejor que ser un usuario activo, ¿no? Insisto, comentar, compartir, debatir también, porque habrán cosas que seguramente sí tendremos que ir mejorando en el camino, eso es evidente, no hay perfección acá. Lo que hay es una voluntad de poder compartir nuestra opinión con mucho respeto, con mucha altura, lo intentamos, lo hacemos con mucho profesionalismo. Aún así sabemos que la perfección es lejana. En esta historia han pasado muchas cosas desde Prensa Alternativa. Hemos tenido el respaldo de nuestro director, el J, Juan José del Castillo, y ahora creo yo que tenemos esta oportunidad de conocernos más con ustedes, querido público. Este programa llega con este propósito. No tengo más que agregar, Fabricio, y agradecerte por tu correcta presentación y por esta conversación tan rica que hemos tenido.
Igualmente, para agregar algo pequeño, ya algo cortito, necesario sus comentarios para agregar cosas. Hay cosas que tal vez no sabemos, tal vez cosas que se necesitan reforzar y sus comentarios siempre son buenos de recibirlos con respeto, ¿cierto? Con debate y temas que generan mucho más debate que otro, pero es parte de construir una patria grande mucho mejor. Mi nombre es Fabricio Torres, Enzo Anchante, quien me acompaña. Este ha sido un nuevo reporte para Prensa Alternativa. Nos vemos.